Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto. Mi nombre es Humberto Ibáñez Romero y nos encontramos en la materia de carreteras. En esta ocasión estamos en la primera unidad de estudios preliminares y estamos con el subtema proceso constructivo de una carretera. En esta ocasión se dividió en dos partes, ya que este consta de varios procesos, y en esta ocasión nos tocó, junto con unos integrantes del equipo, realizar la investigación sobre la parte 2 y los procesos que llevan. En este video estaremos hablando sobre la señalización. Bueno, para comenzar debemos saber lo que es la señalización. Nos dice que la finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible. La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo. Es decir, la señalización es un tema muy importante en las carreteras, en las vialidades, tanto cuando se está construyendo como cuando ya se terminó dicho proyecto, dicha obra, ya que sirve para el trabajador, hablando en temas de cuando éste esté en proceso, para evitar algún accidente, y cuando ya está terminado, este sirve para informar al conductor, al usuario, advertir sobre un posible riesgo que pueda presentarle en el transcurso de su viaje. Bueno, para enfocarnos más, nos dice que la señalización hay dos tipos. En esta ocasión se divide en horizontal y vertical, y hablaremos aquí en lo que significa cada uno de ellos. Primeramente tenemos las características del señalamiento horizontal. Nos dice que son aquellas señales que están pintadas sobre la superficie de la carretera, guarniciones y estructuras, con el propósito de señalar las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas, o bien anunciar los diversos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, franja de terreno de ancho variable, para resaltar diversas actividades de construcción, mantenimiento, entre otros. Para dirigir el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a usuarios, estas marcas son líneas, símbolos, leyendas o dispositivos para reducir la velocidad. Estos comúnmente los encontramos en las carreteras pintados, ya sea en medio para delimitar, dividir una carretera entre dos carriles, o en autopistas, en carreteras largas, para marcar una línea continua o discontinua, para indicar dónde se puede rebasar y dónde no, indicar curvas, separar de la guarnición. Son señales donde comúnmente los encontramos. Este sería el señalamiento horizontal. Posteriormente tenemos lo que es el señalamiento vertical. Nos dice que son todos aquellos señales que se encuentran al margen de la vía y que están construidas con placas e instaladas a través de postes. Este tipo de señalamiento es el más conocido y el más común en encontrarlo, ya que nos dice que es el más fácil de visualizar. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de ellos. Este sería donde está marcando una curva en una carretera. Este es muy común, estos señalamientos con este tono negro y fondo amarillo. Regularmente son para advertir alguna curva, algún, algún lugar donde se pueda caer tierra, donde tengan que hacer reducciones. Es como se puede decir que es para prevenir este al usuario. Más adelante estaremos hablando más a detalle, explicando un poquito más cada uno de ellos. Y aquí tenemos un ejemplo de algunos señalamientos usados en obra durante el proceso constructivo, para advertir que a cierta distancia se está trabajando, se está avisar al usuario que debe tener cuidado, ya que más posteriormente, en unos metros, se encontrará con personal trabajando y debe reducir la velocidad y continuar con precaución. Aquí tenemos los ejemplos de los señalamientos y su categoría de cada uno de ellos. Las señales preventivas se distinguen por tener como fondo un color amarillo y la vista en color negro, lo que les mencionaba.
es para avisar una zona de derrumbes o por ejemplo para avisar una próxima curva o una sección, inicia tramo con curvas, un entronque, un pendiente peligroso, estrechamiento del camino donde solamente se convierte en un carril y hay que hacer una reducción, ir con más precaución, son algunos ejemplos de las señales preventivas. Posteriormente tenemos lo que son las señales restrictivas. Estas tienen un fondo de color blanco y enmarcado por un torno de color rojo. Para este tipo de indicaciones, el no respetar o obedecer alguna de estas señales está normado con multas en el reglamento de tránsito. Estas son usadas comúnmente ya más en ciudades donde son más transitados, ya que pues, suele haber más tránsito por parte de los vehículos, por lo tanto se usan estos para avisar que no pueden doblar hacia esa calle, marcar un alto ya que puede haber una zona escolar o no puede, en caso de falta de semáforos se ocupa un alto, doble circulación, es decir, marcar una calle que es de los dos sentidos y no estacionarse. Son algunos ejemplos donde se muestran para... Estos ejemplos regularmente son en calles, proyectos ya terminados. Son señalamientos que se utilizan para la seguridad del usuario, tanto como del usuario y de las personas que caminan por estos lugares. Posteriormente tenemos lo que son las señales informativas. El propósito de estas señales es orientar el usuario a lo largo de su itinerario sobre ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar. Estas señas se clasifican en de identificación, de destino, de recomendación, de información general, de servicios turísticos. Estas señales son más para avisar sobre un próximo lugar o si van bien en su destino, ya que muchos o la mayoría hemos visto en carreteras largas nos avisan poblado próximo a tantos kilómetros o no ya puede ser restaurante o bien si van de un estado a otro nos marcan cada cierta distancia sin cuánto falta o desviaciones hacia aquel lugar y tomar el camino adecuado. Estas señales son los que nos ayudan a llegar a nuestro destino y son los que por los que nos podemos guiar. Pero esos son los tres tipos, son los tipos de señales de clasificación de cada uno. Pero en este caso, como les mencionaba al principio del video, estamos lo que es en el proceso constructivo de una carretera. Por lo tanto, en este caso, los que son más de nuestro interés serían las señales preventivas para protección en obras, donde hablaremos un poquito más a fondo sobre su función de ellas. Las señales en protección de obra son los señalamientos para protección de obra y otros medios que se usan para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores. A su vez, guiar el tránsito a través de las calles y carreteras en construcción o conservación. El señalamiento, equipo y dispositivos para protección de obra fabricados con la más alta calidad para aumentar la seguridad. Algunos de estos dispositivos son barreras, señalamientos, señales previas, señales decisivas, de las cuales estaremos hablando un poquito más adelante, respectivamente cada una de ellas. Bueno, en sí, como les mencionaba, las señales en protección de obras son muy importantes y deben de ser de muy buena calidad, obviamente, para que garanticen la seguridad tanto del usuario como del trabajador en ese momento y así evitar posibles accidentes o desgracias. La ubicación. Las señales preventivas para protección en obras se colocan antes de la zona de transición, previa a la zona de trabajo que se señala y al final, es decir, al principio para advertir que hay personal trabajando, hay una obra en proceso, durante para la protección y seguridad del trabajador y al final para indicar que el tramo de reparación, el tramo de construcción, tramo de obra ha terminado y el usuario puede continuar más tranquilamente.
El color del fondo de las señales preventivas para protección en obras será naranja reflejante. El tablero adicional tendrá fondo color naranja reflejante con letras y filete de color negro. Aquí tenemos un ejemplo del color y el filete de color negro, lo que indica la acción que se está haciendo y puede ser trabajando o puede haber leyendas como inicia tramo en construcción, inicia tramo de obra a tantos metros. Son ejemplos de señalamientos que tendremos y de los cuales estaremos mostrando un poquito más adelante. Aquí tenemos lo que es la tabla de clasificación funcional del señalamiento vertical para protección en obras. La clasificación se divide en SPP, SRP, SIP y ODP. ¿Cuáles son las señales preventivas, las restrictivas, las informativas y señales diversas? Una vez vista la clasificación de ellas y su función, nos dice que según la función y ubicación longitudinal, las señales informativas para protección en obras se clasifican en señales previas, señales decisivas y señales confirmativas. Las previas son las que se colocarán al inicio de la zona de información y en sitios intermedios para indicar las distancias a la zona de trabajo, destinos en las desviaciones y ciertas recomendaciones temporales que deben observar. Esta se colocará metros antes de donde está el tramo de reparación, el tramo de construcción, el tramo de obra, para indicar al usuario, al conductor, que como lo que le mencionaba, a cierta distancia se inicia un tramo en obra, por lo cual debe tener precaución. Las señales decisivas se colocarán en el inicio de la zona trabajo o de la desviación, donde los usuarios realicen maniobras necesarias para seguir su ruta. Estas se colocan al inicio o durante o en el lapso donde está la obra para indicar al usuario si tiene que doblar o tomar una nueva ruta para que no tenga contratiempos. Estos señalamientos se usan y tener obviamente la seguridad del trabajador. Estas señales son utilizadas durante la obra para indicarle al usuario hacia dónde debe dirigirse y no obstruir o intentar pasar por la obra y crear problemas de tráfico o, en el peor de los casos, algún accidente. Las señales confirmativas, estas señales se colocan después de la zona de trabajo o desviación a una distancia tal que ya no exista riesgo para el usuario debido a la ejecución de los trabajos, pero en ningún caso a una distancia menor de 100 metros. Estas señales se colocan principalmente al final de la obra, pero unos 100 metros después para confirmar, asegurar, como dice ahí, el bienestar del usuario y avisarle que el tramo de construcción, el tramo de obra ha culminado, por lo cual puede continuar muy seguramente y sin problema alguno. Aquí tenemos lo que son los tipos de señales usados comúnmente más en lo que son las obras. Tenemos las señales previas, que les mencionaba anteriormente, y aquí están algunos ejemplos con algunas leyendas: vialidad cerrada, desviación a 500 metros, máquinas trabajando a 500 metros, obra en construcción, desviación a 500 metros, principio término de reparación a 500 metros. Esto puede variar, puede ser más metros o menos metros, pero de acuerdo a esto ya sería de acuerdo a la obra, al proyecto, a los planos, todo se realizará de acuerdo a eso. Para eso existe igual un reglamento, una ley, pero estos serían los tableros, los señalamientos que se utilizarían. Tenemos las señales decisivas, que también ya los mencioné anteriormente, donde nos indica vialidad cerrada por obras. En este caso el usuario tendría que optar por otra ruta, una desviación. Calles cerradas, solo tránsito local. Vialidad cerrada, solo tránsito local. Una desviación, puente en reparación. Y tenemos las señales confirmativas, que dice termina tramo en reparación. Y lo que le mencionaba, que este señalamiento, este tablero no debe ser colocado en un mínimo de 100 metros donde la obra está siendo realizada. Tenemos los indicadores de obstáculos y las barreras
y aquí algunos ejemplos de personal trabajando. Puede que haya una zona de derrumbe donde son dos carriles, donde hay que hacer una reducción y solamente se hace un carril, por lo cual el usuario, el conductor, debe tener mucho más cuidado. Estos son los ejemplos de los tableros más comunes, más utilizados. Y finalmente la ejecución de los trabajos, la ubicación de las señales. Nos dice que las señales se instalarán en los sitios que indiquen los planos del proyecto o defina el interventor. Su colocación se hará al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, es decir, para ubicar cuántos señalamientos van a ir, cuántas barreras de protección. Se hará de acuerdo al proyecto, a los planos realizados previamente antes de iniciar la obra, y se colocarán respectivamente los adecuados y que cumplan con su función. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención.